Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más, 2000 años después. Estamos aquí en FeTV, el canal de la misericordia, con otro programa más, donde vamos a hablar aspectos de la vida de fe, sobre todo en el mundo de los laicos. Por eso, cada programa invitamos a un laico que nos viene a ver un aspecto de nuestra vida. ¿Para qué? Para vivir mejor nuestra fe 2000 años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de la santidad en todos los aspectos. Pero antes de entrar en materia, vamos a recordar de que FeTV requiere de cada uno de ustedes. ¿Cómo llega la programación de FeTV a usted? Bueno, gracias a un gran esfuerzo. Porque como ustedes saben, aquí hay todo un equipo que trabaja día a día para que usted tenga esta señal todos los días. Ahí incluimos sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos y la enorme mayoría de ellos voluntarios. ¿Para qué? Para que los gastos sean los mínimos posibles, para que la misión de evangelización se dé a lo largo y ancho del país y gratis. Así que FeTV tiene ese propósito y esa misión. ¿Cómo usted puede ayudar? ¿Cómo usted puede ser parte de esta misión? Fácil. En primer lugar, le invitamos a que disfrute, sea parte de nuestra familia viendo la programación de FeTV. Segundo aspecto importante y vital para la emisora y para nosotros es la oración. Oración personal, oración comunitaria, oración en la Santa Misa. Pidamos por nosotros, por nuestra familia, por nuestros amigos, también por nuestros enemigos, como pide el Señor, por el país, por el mundo y por las obras como FeTV de evangelización, para que el Señor nos bendiga, nos proteja y nos dé los bienes materiales necesarios para que podamos seguir adelante. Sin oración, poco es lo que podemos hacer. Y finalmente, recordar que FeTV requiere de su aporte, lo que usted pueda dar, grande o pequeño, lo importante es el corazón con que usted lo da. No se limite porque usted puede dar poco, simplemente siga el deseo de su corazón. Si su corazón le llama, el Espíritu Santo le invita, ayude. ¿Cómo hace? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de recibir su donación a través de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. También puede hacerlo en cualquiera de los tres bancos donde tenemos cuenta. Tenemos cuenta en el Global Bank, en el Banco General y en el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país. Recuerden que en todos esos lugares la cuenta es Fundación para Educación en Televisión. Fundación para Educación en Televisión, FeTV. Usted pregunta por esa cuenta y ahí puede hacer su donación, ya sea físicamente en el banco o a través de la banca en línea. Además, contamos con una aplicación que se ha hecho muy popular, que es del Banco General, que se llama Yapi. Si usted tiene cuenta en el Banco General y tiene un celular y tiene la aplicación del Banco General, simplemente busque Yapi ahí en esa aplicación y en vez de buscar un número de celular, busca en el directorio que está a la mano derecha, se llama directorio. Ahí busca FeTV05 y ahí puede, desde su cuenta, aportar lo que su corazón le dicte. Recuerde que muchas pequeñas donaciones hacen una montaña de amor que hace posible que podamos llevar la evangelización a todos los rincones de nuestro país. Dicho esto, vamos a entrar en materia y para ello tenemos un invitado, tenemos a Esteban Francisco Cárdenas. ¿Cómo está, Esteban? Bueno, aquí feliz, muchas gracias por la invitación y pues feliz de también poder estar con los televidentes y de saber pues de que estamos aquí en FeTV y pues esperando que lo que le traemos el día de hoy pues pueda ser de beneficio para usted, para su vida espiritual y bueno, a darle como quien dice. Muy bien, Esteban. Cuando tú y yo discutimos el tema, tú me hablaste que querías hablar de este tema. Este tema básicamente es la santidad. ¿Por qué quieres hablar de este tema o qué te motiva a ti a hablar de este tema? Porque, por ejemplo, eres un hombre joven y a algunas personas le parecen como que ese tema de la santidad como que es para las señoras mayores que están ahí yendo o que están jubiladas, que están todo el tiempo en la iglesia. Algunos incluso dicen que porque no tienen nada que hacer. Entonces, ¿qué te motivó a querer hablar de este tema? Bueno, en mi caso particular fue el tema de, en este caso, San Francisco de Sales, que él nos recuerda en su obra de La Filotea, precisamente que la santidad no está reservada ni para unos pocos
ni para ciertos estados de vida, sino que está reservada para todos los que estamos llamados a ser cristianos, todos los que somos católicos y que debemos aspirar, porque al final ser santo es hacer la voluntad de Dios. Entonces no es que es una cuestión de que solamente el sacerdote, solamente la señora jubilada, solamente la religiosa son los que son santos, sino que todos debemos hacernos santos. Muy bien, Esteban. Entonces vamos a ver ahora, a profundizar eso. Mira, yo quiero que hablemos, sacerdote, la gente lo da por descontado. Una persona va al seminario, se pasa 7 años preparándose para servir a los demás en la Santa Misa, en la iglesia. Una religiosa también lo dan por descontado, hasta se visten diferente, entonces uno dice, no, ella tomó ese camino. Igual pasa con una monja que va y decide, o un monje que decide vivir en un claustro para dedicarse a la oración, al servicio, al sacrificio. Así que vamos a dejar a estos hermanos de lado. Vamos a hablar de la pregunta más común. Bueno, las personas que pueden estar en diferentes estados de vida, en diferentes profesiones, en diferentes edades. Entonces, uno se pregunta, porque la asociación es estar en la iglesia 24 horas, porque eso es lo que uno ve, ¿no? ¿Qué hace el cura? El cura está o en la iglesia o haciendo cosas relacionadas con la iglesia. ¿Qué hace la religiosa? Igual. ¿Qué hace la monja o el monje? Igual. Entonces uno dice, hey, yo tengo que pararme a trabajar, tengo que ayudar a mis hijos, tengo que estar en esto, lo otro, tengo que ir al seguro social. Entonces, yo tengo que estar metido en la iglesia cuando voy. Bueno, de vez en cuando. Entonces, ¿cómo es que eso en la vida de un laico que tiene que hacer todas esas cosas, que se debe estar preguntando, bueno, ¿qué este joven nos va a hablar? Que hay que estar más tiempo en la iglesia. ¿Qué es eso de ser santo en cualquier estado de vida? Bueno, y es que precisamente ahí va un poco el tema. Y es que el hecho es que precisamente en la cuestión de el estado de vida y la idea que tenemos nosotros como santidad es que el que se entrega o el que está 24/7 en la iglesia es el que tiene más posibilidad o es el que está más cerca de, por así decirlo, de ser santo. Pero aquí realmente lo que nos enseña San Francisco de Sales es que la santidad no depende del estado de vida. O sea, el estado de vida no hace al santo. Nosotros debemos hacernos santos. Y en el caso entonces, por ejemplo, del laico, yo creo que esta idea viene un poco de que en nuestra fe católica Dios nos ha dado la bendición de tener muchos santos, santos a los cuales le podemos pedir nuestra intercesión y podemos pues acercarnos a ellos para solicitar lo que nosotros necesitemos, para que lleven nuestras intenciones a Dios. Sin embargo, parece que la gran mayoría de los santos, sobre todo los más famosos, tienden a ser religiosos o tienden a ser sacerdotes, ¿no? Mencionamos, por ejemplo, a San Francisco de Asís, el propio San Francisco de Sales, tenemos a Santa Teresa del Niño Jesús. Todos ellos fueron o religiosos o sacerdotes. Y entonces da la impresión de que como que el único camino que tal vez parece, como los más famosos son ellos, entonces ese es el camino a seguir. Y los laicos pues estamos como quien dice pataleando para no ganar. Pero realmente, o sea, aquí la pregunta sería, ¿uno puede hacerse santo camarógrafo, siendo camarógrafo? Sería una buena pregunta, ¿no? Entonces, aquí la idea sería, el primero, indagar un poco. Porque todos los santos de nuestra querida iglesia reconocidos, no todos son religiosos ni todos son santos. Y les traigo un ejemplo muy particular. Tenemos a San Luis, rey de Francia. O sea, San Luis no solamente era un laico, sino que encima era político, ¿no? Que por lo menos yo como panameño puedo decir que aquí la opinión del político en general es muy mala. No sé de qué ha podido escuchar. No solo que es muy mala, sino que si quieres ser santo es el peor ambiente para intentar ser santo. O sea, que casi que te dicen que, bueno, si tú quieres ser santo, no te metas político, ni siquiera ser buena gente. Entonces, ¿qué se puede decir de San Luis, rey de Francia? Porque era rey, y fíjate una cosa interesante. En esta época nosotros consideramos que algunos gobernantes han cometido abuso. Sin embargo, estamos viviendo en una época donde hay separación de poderes. Está el órgano ejecutivo, que es el que tiene el dinero y ejecuta, como dice su nombre, las obras, las acciones que son necesarias que el Estado haga para el bienestar del bien común. Tenemos el órgano legislativo, que es el que establece las leyes necesarias para dar el orden jurídico, el orden establecido al Estado. Y tenemos el que juzga, el órgano judicial, que se supone que ellos tres son independientes y como que dicen buen panameño, no se pisan la cola uno al otro para que haya separación de poderes y no haya absolutismo. Sin embargo, cuando había rey,
El rey era todo. El rey era el ejecutivo, era el legislativo y era el judicial. El rey era el que juzgaba, el que dictaba la ley. Así que tenía una concentración de poder impresionante. Así que era muy difícil que una persona en ese estado fuera justo y humilde, porque el ser humano, cuando le dan tanto poder, es fácil que caiga en la tentación del abuso. ¿Cómo fue San Luis? ¿Qué nos querías comentar de ese ejemplo? Bueno, uno pensaría entonces, si uno dice, oye, San Luis es santo, quiere decir que, dejó el trono, se fue a vivir a algún desierto, se fue a vivir aislado, allá la oración 24 horas y por eso fue que se hizo santo. Pero realmente no. Él no dejó el trono, él se mantuvo como político y como gobernante a lo largo de su vida. Y en ese proceso de él gobernar, él fue viviendo el evangelio en su estado de vida. Él incluso fue casado, tuvo sus hijos y se mantuvo en ese estado. Hasta incluso luchó en las cruzadas. Cuando se dieron las cruzadas, él por defender a su patria, pues fue y viajó a Tierra Santa a luchar en las cruzadas. O sea que vemos que él en su estado de vida se santificó. También, por supuesto, vemos obras fantásticas, ¿no? Propias de un buen cristiano, un cristiano que vivió las virtudes heroicamente, que eran actos de humildad. Dice que él mismo iba a los hospitales y atendía a los enfermos, recibía a los pobres en sus castillos, ¿no? Estas obras que uno puede esperar de un santo que es reconocido. Pero el ejemplo aquí que quiero dar es que precisamente este individuo, ¿no?, tan formidable fue capaz de santificarse en su estado de vida. ¿Y cómo lo hizo? Pues como debemos hacer cada uno de nosotros. Él no dejó sus deberes de lado por el estar, entre comillas, persiguiendo lo que San Francisco de Sales llama una falsa santidad. Porque la falsa santidad puede darnos a la idea de que yo tengo que estar 24/7 en la iglesia, aún a costa de descuidar mis propios deberes. No podemos pensar que un padre de familia, por descuidar a su familia, por estar tanto tiempo en la iglesia, está siendo más santo que aquel que va a misa cuando puede, pero es un buen padre, pero sustenta a su familia, pero les da ese acompañamiento. Porque Dios nos llama a cada uno a que en el estado de vida que nosotros estamos, podamos ser cada vez más santos y santificarnos. De hecho, se nos enseña que es con esos pequeños esfuerzos, esas pequeñas dificultades que uno vive en su estado de vida, entonces es que yo debo ir ofreciéndolas a Dios para llevarme a ese proceso de yo poder ser finalmente santo. Porque precisamente cada estado de vida está llamado a un deber particular. No puede ser que unos estén más llamados a la santidad que otros. Cada uno está llamado a ser santo en su forma. Entonces, de esta forma, San Francisco de Sales nos dice que podemos ser santos, poniéndolo en términos modernos, siendo policía, siendo estudiante, siendo político, siendo camarógrafo, siendo en cualquier ámbito en el que uno trabaje, uno puede llegar y debe aspirar a ser santo, pues es nuestro llamado como bautizados. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias. Creo que ha servido esto como una introducción y creo que a todos nuestros televidentes les llama la atención porque es un hombre joven que efectivamente a la juventud la gente piensa que, bueno, no, en esta época nadie está hablando de santidad, está hablando de ¿qué? ¿Cómo que es lo pelado? ¡Vamos al cuero! Entonces, no vamos, entonces sí, efectivamente, vamos al cuero, pero de la santidad. Entonces vamos a hacer la primera pausa. Entonces, para después voy a hablar con Esteban de un aspecto bien interesante, que es que se dio una distorsión que creo que podría ayudarnos a entender esto que está pasando y que fue mal interpretada, que es, vamos a evaluar cómo fueron los primeros cristianos versus lo que ocurrió después. No se vayan, quédese aquí. Muy bien, hermanos, estamos en el segundo bloque de este programa 2000 años después. Estamos hablando de la santidad en general, sobre todo en todo estado de vida. Y estuvimos conversando en el programa anterior acerca de la santidad en cuanto a todos los estados de vida, que es tan importante porque tenemos un gran prejuicio. Y dijimos que en este segmento íbamos a hablar con Esteban sobre el aspecto de que se da un prejuicio. Fíjense, lo quiero empezar yo.
conversando. Miren lo interesante. Cuando Jesucristo sale a predicar el Evangelio, no había vida consagrada como tal, como la conocemos hoy. ¿A quién le hablaba Jesucristo? Al pueblo. A él le hablaba a pescadores, agricultores, ama de casa, gente a carpinteros, a gente que vivía una vida ordinaria. Es más, la vida espiritual del pueblo de Israel antes del Nuevo Testamento era de gente que tenía una vida ordinaria. Después surge el Evangelio, Jesucristo establece, ¿no?, el nuevo pacto y surge la iglesia de Pentecostés y sale la predicación. ¿Y qué pasa? Los apóstoles, si bien es cierto, retoman una vida entregada al Evangelio y surgen los presbíteros, los obispos. Sin embargo, la enorme mayoría del pueblo cristiano era laicos. Estos santos que usted escucha hablar, muchos de ellos, mártires, eran gente, incluso soldados. Había soldados dentro del pueblo cristiano. Entonces, a lo largo de los 400 años de persecución, entonces efectivamente eran en su gran mayoría laicos. ¿Qué pasa? Después surge una situación, se da la libertad de culto y se da un fenómeno también paralelo, que es que dentro de la libertad de culto algunas personas empezaron a sentirse agobiados en la vida de ciudad y empezaron a sentir el llamado de que tenían que alejarse de la sociedad y para poder vivir más plenamente el Evangelio. Ahí surgen los famosos padres del desierto, gente que empezaba a vivir ni siquiera en comunidad, gente que empezaba a vivir sola, se iba a una cueva a vivir solo para tratar de alejarse de las cosas del mundo y ver si eran más fieles a Jesucristo bajo esas circunstancias. Y poco a poco ahí se fue desarrollando la vida monástica, después la vida consagrada y todo lo que conocemos hoy en día. ¿Por qué cuento todo esto? Porque se da una distorsión, porque entonces a partir de ahí el laico, que fue el primer llamado, o sea, nosotros, los que tenemos una vida ordinaria de casado, fuimos los primeros llamados a que el Evangelio se predicara a nosotros. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, ya eso es un tema de religiosa, curas, monjas, es un tema de ellos. Nosotros estamos simplemente a consumir lo más que podemos y, como dijo Esteban en su momento, a sobrevivir. Entonces esa distorsión se dio. Entonces ahí vemos el gran problema de que entonces tenemos un grave, diría yo, una grave confusión y peligrosa. Entonces creemos que los laicos no estamos llamados a esto. Simplemente a más o menos tener una vida más o menos ahí buena y ya con eso Dios está bien, que el que quiera ser santo que se mete a cura, a religiosa, pero nosotros que tenemos una vida más o menos normal, estamos bien. Y ese no es el llamado de Jesucristo. Esteban. Bueno, precisamente un aspecto peculiar de todo esto, acordándome de otro ejemplo también, ¿no? Santa Isabel de Hungría, que también fue una laica, casada y de hecho tuvo hijos, la cual, pues, al morir su marido, entonces decide tomar un voto de pobreza sin dejar de ser laica, tengo entendido, puedo estar equivocado, pero tengo entendido que ella no dejó de ser laica hasta que, pues, finalmente murió y fue canonizada. Entonces aquí vemos otro ejemplo de un individuo que vivió las virtudes de manera heroica siendo un laico. Pero sí, entrando un poquito más entonces en lo que estamos hablando, es que puede darse, apoyando esa confusión del hecho de que los religiosos, sacerdotes, la gente de la vida consagrada tiende a ser más santo, es porque podemos asociar religiosidad con santidad, cuando realmente son cosas que van de la mano, pero no una necesariamente está asociada a la otra. Porque como decíamos, el estado de vida no es el que hace al santo, es nosotros los que nos hacemos santos en nuestro estado de vida. ¿Qué pasa con la religiosidad? Que si bien es cierto, es muy difícil de que uno pueda llegar a ser santo sin seguir los sacramentos, sin ir a la misa, sin la oración. Esto, si nuestro corazón no se convierte, como decía el propio Jesucristo, ¿no?, podemos caer en lo que en ese momento él criticaba, que era el fariseísmo. Precisamente en el fariseísmo Jesús le recalcaba una y otra vez, ustedes que ayunan, ustedes que hacen esto, ustedes que hacen lo otro, pero no cambian su corazón, no aman al prójimo, no les interesa con los demás, son egoístas. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo?, ¿no? Y de hecho muchas veces hasta les dijo que estaban en peligro de condenarse.
Y lo mismo pasa con nosotros. Yo si estoy yendo tanto como puedo a la misa, si estoy ayunando, pero entonces hablo mal de mi prójimo, si entonces soy egoísta, si no estoy dispuesto a morir a mí mismo, si soy soberbio, ¿cómo yo entonces voy a poder hacerme santo? No va a ser únicamente por medio de esa religiosidad, no va a ser únicamente por medio de esa especie de pantalla que a veces lamentablemente hacemos para engañarnos a nosotros mismos, porque a Dios no lo vamos a engañar, sino que bajo esa idea de que si yo me estoy maltratando, haciendo ayuno o estando en tantas vigilias, pero mi corazón no cambia, no voy a poder llegar a ser santo, lamentablemente, porque es un proceso que lo exterior debe ayudar a lo interior. No es que lo exterior compensa lo interior, pensando de que, bueno, yo puedo seguir con estos malos vicios, pero como yo hago esta tal obra de, no sé, porque me mato ayunando o porque siempre que puedo ayudo en la iglesia, por supuesto que tiene algún mérito frente a Dios y si Dios lo permite y usted se arrepiente, le puede conceder las gracias para perdonarlo. Pero no es una cuestión de que solo por una mera religiosidad yo voy a hacerme santo. Yo tengo que empezar a cambiar de adentro hacia afuera y con la ayuda de lo de afuera ir cambiando lo de adentro. Si no, entonces nos estamos estancando. Precisamente entonces aquí entra de nuevo lo mismo. No puede ser que yo trabajo con una gran alegría, un gran entusiasmo en la iglesia y me encanta estar en la iglesia y qué bonito la iglesia, pero cuando salgo de la iglesia y me voy a mi trabajo, me voy a mi casa, entonces resulta que yo soy el más amargado, el que peor trata a las personas, el que todo se queja, el que todo lo ve mal. Habría que preguntarse qué tanto yo estoy acercándome a Dios. Una persona que está cerca de Dios no puede ser que esté siempre en ese eterno agujero en el cual no hay esperanza cuando Cristo nos vino a dar esperanza. Y hay un aspecto muy importante, Esteban, en este lugar que es lo que yo meditaba mientras tú estabas hablando, de que muchas veces efectivamente nosotros pensamos que el cristianismo se trata de acciones religiosas. ¿A qué me refiero? Voy a poner dos ejemplos que creo que pueden ilustrar. Por ejemplo, esto que estoy diciendo no es que es teoría o una situación que no pasó, estamos hablando de una anécdota. Recuerdo, por ejemplo, de una persona de que se quedó después de la misa orando al Santísimo. ¿Será que tiene eso de malo? Bueno, que estaba bloqueando a una familia y esta familia estaba bloqueada. Y tuvo que esperar cerca de 20 minutos, ya los estacionamientos estaban totalmente vacíos y no se podían ir porque la persona estaba orando en el Santísimo, bloqueándola. Y adivina qué pasó. La persona salió, se montó en el vehículo y ni le dijo, discúlpeme o lamento haber... Nada, se fue y se fue. Es un ejemplo. Esta persona posiblemente fue, ya oró, se sintió, pero ¿qué pasó con la caridad con el prójimo? ¿Qué pasó con la urbanidad? Ya no hablamos de ni siquiera amor, urbanidad. Tengo a alguien bloqueado, aunque no fuera católico o tuviera el Santísimo, pidió disculpas porque lo tenía bloqueado. Pero no, se fue. Esta persona en su mente muy probablemente se fue pensando que una gran devota, pero le falta la caridad. Otro ejemplo, gente que está todo el tiempo anda en actividades religiosas, anda en retiro, rezando el rosario, anda en tantas cosas, van a hacer misa, disculpen, pero tiene un genio tremendo. Practica la pastoral del regaño, todo el tiempo es regañando a los jóvenes, a los curas, todo el mundo regaña, todo el mundo anda de mal humor. Esta persona no tiene ni idea de lo que es la caridad. O gente que son muy devotas, pero tienen resentimiento en su corazón. La ve usted en la iglesia, pero cuando tiene que hablar dice, cuando yo no voy a estar tranquilo hasta que fulano no lo vea comiendo tierra. Entonces, cosas como esa. Entonces, ahí vemos que nos engañamos nosotros mismos. Sí tenemos una religiosidad, pero es una religiosidad vacía, que no trae conversión. Entonces, podemos nosotros, lamentablemente, vivir de esa manera y engañarnos. Y por eso las personas no tienen claro lo que es la santidad. Piensan, ¿santidad qué? Ir a misa, rezar el rosario, voy al Santísimo, hago esto, participo en tal procesión, ayudo en la iglesia en esto y ya. Entonces, efectivamente, si esa es la idea que usted tiene de santidad, es una santidad falsa. Pero si usted tiene una idea clara de la santidad, la verdadera santidad, esa no solo es buena, sino que se puede adaptar y vivir en todo estado de vida. A ver, Esteban, coméntanos un poco más en tu experiencia, por ejemplo, cómo
vamos a hablar de un joven, pues, de ti. ¿Qué cosas puedes hacer concretamente, aparte de que vamos a dar por descontada la oración, vamos a dar por descontada la lectura de la Biblia, la confesión, la asistencia a la misa, que ya sabemos que eso es lo básico, porque nadie estaría pensando en santidad si no hace eso. Eso generalmente lo hace una persona que ya tiene un caminar, ¿no? Pero después que tienes eso, ¿qué cosas diría, bueno, ya cuando ya pasó todas estas cosas, que eso es durante un periodo de tiempo, en mi vida ordinaria, ¿qué tengo que hacer para vivir la santidad? Bueno, ahí yo entonces lo que diría sería que es muy importante el que tengamos presente el aspecto de, primero, la caridad. ¿Y cómo se manifiesta la caridad en los demás? Pues primero, como decía San Francisco de Sales, la amabilidad. La amabilidad, pero una amabilidad sincera. Y aún incluso una amabilidad sincera, aun cuando me cueste, aun cuando la otra persona tal vez no me agrade o yo no le agrade a la otra persona. Esa capacidad del poder morir a mí mismo y tratar al otro como se merece, como un hijo de Dios igual que yo, es una forma primero de pues, manifestarse el ser santo. Otro aspecto que podríamos decir también es someter mi voluntad y mis planes a los planes de Dios. ¿Cuántas veces no tenemos como una idea en general de lo que yo pienso de que a mí me gustaría o lo que yo quiero hacer sin siquiera consultarle a Dios lo que Él espera de mí o lo que Él quiere que yo haga? Y si me salen mal los planes, pues peor, entonces puedo hasta reclamar a lo que Dios quiere. Y también esa sensación de, una vez escuchaba a un predicador que decía, cuando uno se empieza a acercar más a Dios, las personas empiezan como a valer más para uno mismo. Uno deja de fijarse tanto en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, y me fijo más en lo que el otro quiere, en lo que el otro necesita. Y la otra persona se hace grande, por así decirlo, ¿no? Es como que veo lo que esa persona vale para Dios y por tanto para mí vale lo mismo o más. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias por esta reflexión. Después de la pausa que vamos a hacer ahora, vamos a conversar un poco más de esto que estés hablando, porque efectivamente lo que estás hablando hay una resistencia. Eso que te dice es bonito decirlo, pero otra cosa es hacerlo. Así que vamos a hacer la pausa y conversamos después de este tema. Muy hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después y estamos hablando con Esteban Francisco acerca de la santidad en cualquier estado de vida. Pero Esteban Francisco nos dio un discurso. Y entonces yo sé que a ustedes les pasó como a mí. Qué bonito, ¿no? Qué fácil. Esto, amar a los enemigos, hacerle bien a los que me hacen mal. Eso es fácil decirlo, pero esa es otra realidad. Así que vamos a preguntarle, Esteban, hablemos de eso, porque efectivamente nosotros sabemos eso, el Evangelio lo dice, pero muchas veces nos refugiamos posiblemente en nuestras devociones porque no queremos enfrentar eso. ¿Cómo podemos hacer o qué es lo que pasa que no queremos enfrentar eso? Bueno, primero me gustaría resaltar el hecho de que, como dijo Benedicto XVI, uno debe tener la idea de que uno puede ser santo siendo un católico a secas. No tengo que necesariamente pertenecer a ninguna espiritualidad, ni a ningún movimiento, ni a nada por el estilo, sino que yo siendo un católico a secas, yo debo poder aspirar a ser santo. Ya si usted, por decisión personal, usted decide tener una devoción particular, pertenecer a un grupo, a un movimiento, perfecto, y estoy seguro que ojalá si Dios lo guía, lo va a poder ayudar a acercarse mucho a Dios. Digo, nosotros mismos somos pues salesianos, ¿no? De San Francisco de Sales, entonces pues sí, no le vamos a decir de que efectivamente solo debe alejarse de estas cosas, sino al contrario, son regalos que nos da Dios. Ahora, ¿qué nos dice entonces San Francisco de Sales? Nos dice que pues hay que seguir una serie de pasos, ¿no? Como siempre decimos, Roma no se construye en un día, y aquí sí me voy a apoyar, con el permiso de los televidentes, de estos 3 puntos que tenemos aquí. Primero, tenemos el hombre viejo que habla San Pablo en Efesios 4:22, que aquí, pues un pequeño recorder, San Pablo nos habla de que cuando Cristo muere por nosotros, nosotros debemos dejar a lo que él llamaba el hombre viejo
y convertirnos en ese hombre nuevo, que pues básicamente dice dejar atrás lo malo para yo empezar a poder acercarme más a Dios y ser más bueno. Pero ¿qué significa esto de dejar al hombre viejo? Pues primeramente es purificarnos. ¿Cómo nos purificamos? Primero, dejando de pecar mortalmente. Los pecados mortales, ya sea fornicación, adulterio y toda esta lista de pecados que pues la iglesia siempre nos ha enseñado, primero debo dejar de cometerlos. Siempre en función del pecado más grave al menos grave debemos ir luchando para ir dejándolo. Dejar también los vicios. Vicios pueden ser físicos o hasta incluso espirituales, ¿no? Pero un vicio puede ser, por ejemplo, hablar mal del prójimo, el estarme quejando. Estos pueden ser vicios que a la larga pues, nos pueden ir afectando tanto a nuestra mentalidad como a un nivel espiritual. Si ya usted está en un caminar y ya usted no peca mortalmente, pues primero bendito sea Dios, qué alegría de que usted ya no siga cayendo en pecados mortales, o si cae en uno, pues va corriendo y se confiesa. Perfecto. Entonces, en su caso, dejar atrás el hombre viejo y abrazar el hombre nuevo es entonces ir un paso más allá. Es el poder entonces luchar por esos pecados veniales que nos siguen acompañando, luchar para no cometerlos y encima hacer el bien a los demás, el buscar ayudar al prójimo, el buscar tratar bien a los demás, pero única y exclusivamente porque Cristo así lo pide. No porque yo necesite creerme el más bueno, o por mi propia soberbia, o porque los demás me están viendo, sino hacer el bien, aún incluso si nadie se va a dar cuenta de que yo lo hice. Aún incluso en mi cuarto, encerrado, yo solo, entre Dios y yo, si yo puedo ir a hacer una obra buena y que nadie se entere, pues bendito sea Dios porque usted está haciendo el bien por amor a Cristo. Una vez entonces que ya hemos llegado hasta ese punto, lo otro que nos recuerda San Francisco de Sales es algo que se llama los afectos al pecado. Y es que, ¿qué pasa? Si uno ya no peca mortalmente, uno está intentando hacer el bien, pero ¿qué pasa si nos pasa como en el Éxodo? Que estaban el pueblo judío añorando lo que vivieron en Egipto, que allá en Egipto había esto y aquí había lo otro y acá nos vinieron a matar de hambre y le reclamaban todas estas cosas a Moisés y a Dios. Pues con nosotros puede pasar algo parecido a un nivel espiritual. ¿Qué pasa si ya yo efectivamente no cometo los pecados que cometí antes, pero yo recuerdo, ay, qué bien yo me lo pasaba, cómo yo me divertía cuando yo iba ya, no sé, a los carnavales y me destrampaba la vida y hacía locura, pero ya yo no hago eso. Pero ojalá quisiera, oye, qué bonito que eran esos tiempos, pero ya yo no soy así. Pero está añorando aquello que usted vivió y que lo llevó a pecar, lamentablemente. Y usted debe entonces dejar de vivir en ese pasado e ir al futuro, que en este caso su futuro debe ser Cristo. Porque mientras usted tenga ese afecto, ¿no? Ese apego a esa vida anterior que usted tenía, a la primera que se le presente una tentación de su vida anterior, le aseguro que usted caerá con más facilidad de que si no estuviese pensando constantemente en lo mucho que se divirtió o en lo bien que lo pasó cuando pecaba de tal o cual forma. Y eso no es solamente con los pecados mortales, sino incluso con los pecados veniales. Puede ser que yo digo, oye, ya yo no hablo mal del prójimo, pero de verdad que la gente a veces se merece que le digan las cosas, pues. O es que hay que hacer las cosas bien. Ya yo no regaño a la gente, pero es que hay que hacer las cosas bien. Y yo sigo con esta idea constantemente, ¿no? Esto le llamamos rumiación, que es cuando un pensamiento está ahí constantemente y roe la mente, por así decirlo. Si yo me mantengo en ese estado de que yo quiero volver atrás y volver atrás, a la primera tentación que yo tenga, yo vuelvo y caigo. Entonces tenemos despojarse del hombre viejo y del hombre nuevo. Dejar de pecar mortalmente. Si usted ya no peca mortalmente, luchar contra los pecados veniales y hacer el bien a los demás. Y luego dejar de añorar el placer que me causaban los pecados anteriores. Bueno, no nos llamemos a engaño. Pecar, por nuestra naturaleza caída hasta cierto punto, nos causa algún grado de placer. Muy efímero y que nos deja vacíos, pero nos causa algún grado de placer. Pero yo tengo que desligarme y olvidarme de esa vida pasada y el poder enfocarme a que eso que pasó de mi confesión o de mi bautizo o de mi conversión en adelante es lo que importa. Porque si no, pues lamentablemente se nos va a costar muchísimo más o hasta podemos regresar hacia atrás en cualquier desliz o en cualquier situación. Bueno, Esteban, mira, esto que tú me dices, y usando el mismo ejemplo que utilizaste del pueblo de Israel, fíjense, el pueblo de Israel estuvo 400 años de esclavitud. Entonces, cuando él sale
con Moisés en camino a su liberación. Después que cruza el Mar Rojo, ya los egipcios no lo perseguían físicamente, pero sí los perseguían en su mente. En su mente, ellos continuaban siendo esclavos, porque ellos cada vez que enfrentaban una dificultad, ellos querían volver, no a la comida, a volver a ser esclavos. O sea, estaban dispuestos a someterse de nuevo al faraón, al latigazo, a las humillaciones, con tal de tener, ellos pues presentaban la olla de carne, ¿no? Entonces, es un ejemplo que nos puede servir a nosotros de cómo nosotros podríamos pensar que en esa vida de pecado estábamos en una postración y decir, pero por ese placer efímero que tuvimos en ese momento, entonces queríamos volver. Sin embargo, Esteban, esto vamos a ponerlo en un contexto más moderno. La gente en el año nuevo se hace promesa. Este año nuevo vengo distinto y diferente. Entonces empieza a decir, voy a hacer ejercicio, voy a entrar a la universidad, voy a, a vigilar mejor mis comidas, voy a dejar este o aquel vicio, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, qué sé yo, voy a dejar de ir al casino. O sea, la gente se pone muchas, pero después que tiene 2 semanas de estar intentándolo, se desanima. Entonces, ¿cuánto más en la vida espiritual? ¿Qué desafíos tenemos que enfrentar nosotros en eso que nos estás diciendo? Que efectivamente que nos pusiste una lista muy interesante, pero que la gente puede hacerlo el primer mes y después para. Oh, precisamente uno de los principales peligros, ese que mencionaste, es el peligro al desánimo. ¿Por qué ese peligro al desánimo? Pues precisamente, primero, porque, claro, como sobre todo en aquellas actividades, lamentablemente, en las que nadie nos está vigilando, uno a veces se descuida y vuelve y cae. Pero el desánimo normalmente no viene porque nadie me esté evaluando, sino al contrario, a veces es por mi propio orgullo. Nosotros mismos somos los que nos saboteamos. ¿Por qué? Porque agarré, caí y no me levanto. ¿Pero por qué no me levanto? Porque yo digo, es que yo no soy digno ya de Dios. Oye, ¿cómo caíste en eso? Tú que te la pasas rezando, te la pasas yendo a misa, ¿cómo tú caíste en eso? ¿Qué te pasa a ti? ¿Echaste todo para atrás? ¿Qué estará pensando Dios? ¿Qué estará pensando la Virgen? ¿Qué estará pensando los santos? Cuando Dios nos recuerda constantemente que Él está ahí para nosotros y para el pecador. También otra enseñanza que nos da San Francisco de Sales es deshacernos de ese orgullo. ¿Y cómo nos deshacemos de ese orgullo? Recordándonos que somos un pecador más. No somos ni el peor pecador del mundo, ni tampoco el mejor que está más cerquito. Somos un pecador más. Y ofendemos a Dios, lamentablemente, con nuestras acciones, igual que lo hacen todos nuestros hermanos y nuestro prójimo a su manera, de una manera u de otra. Somos un pecador más. Y como somos un pecador más, asimismo podemos volver a arrepentirnos como un pecador más. Y Dios nos va a conceder ese perdón porque somos sus hijos amados. Entonces, primero es tener presente que cada vez que yo tenga esa idea de que, oye, pero ¿por qué caí? ¿Pero cómo me va a pasar esto a mí? ¿Pero cómo y cómo y cómo? Eso es orgullo. Y ese orgullo es peligroso. Uno de los trucos que va a usar nuestro enemigo para alejarnos del perdón de Dios. Porque esa aparente vergüenza que yo mismo me genero y que me impida volverme a acercarme a Dios es peligrosísima. Imagínate no pedirle perdón a Dios y no purificarme porque ¿cómo yo me voy a equivocar? Pero es que, ¿y quién eres tú? Tú eres un pecador más. Entonces hay que tener cuidado con esta idea de este orgullo que nosotros mismos nos vamos creando. Otra razón por la que nos podemos desanimar es porque la santidad es un proceso en el cual nosotros vamos a estar toda la vida luchando constantemente y que dicen que hasta que no exhalemos nuestro último aliento de vida, la lucha no se va a haber acabado. Solo cuando muramos y estemos frente a Dios, ahí habrá acabado la lucha. Antes de eso, incluso en nuestro lecho de muerte, podemos llegar a ser tentados. Y eso desanima porque, claro, uno lo ve como tan lejos, tan distante, tan complicado, tener que estar luchando todos los días, pero es que no estamos luchando solos. Estamos con Dios, estamos con la Virgen María, estamos con todos los santos que interceden por nosotros y que es una lucha que vamos a seguir adelante, que vamos a seguir en función de lo que nos toque vivir y de lo que nos toque experimentar en nuestra vida, sin miedo a que, como lo veo por allá tan lejos, oye, mejor, o hasta incluso algunos, hay un ejemplo, por ejemplo, el emperador Constantino decía que él se bautizó prácticamente en su lecho de muerte. Dios le concedió esa gracia
y lo más probable es que según nuestra doctrina, bueno, él se bautizó, el bautizo borra el perdón de los pecados y ojalá Dios lo haya recibido en el cielo. Pero eso también es peligroso, porque yo no sé cómo yo me voy a encontrar en mi estado, en mi lecho de muerte. Entonces, tampoco aferrarnos a esa idea de que, bueno, yo voy a esperar cuando yo esté viejo, cuando yo no sé qué, el día de mañana no está asegurado para nadie. Bueno, yo quisiera decir dos elementos. Uno, importante, la gente cuando escucha hablar de esto, lo que se imagina es una vida de hiel, y eso no es así. Esteban está hablando de una vida de esfuerzo, pero una vida de esfuerzo con gozo, con paz, con alegría. No se trata de una vida de desesperación, de que Dios nos está pidiendo que vivamos una vida de miseria y desesperación en esta tierra y después nos va al cielo. No, sí va a ser una vida esforzada, de trabajo, pero el Señor va a estar con nosotros y nos va a dar el gozo y la paz. Esteban, fruto concreto que podemos ya en nuestras conclusiones decir a una persona, estoy avanzando en la santidad. Bueno, precisamente uno es el que acabas de mencionar, y es que imagínense que en la palabra de Dios el propio San Pablo, que era un hombre tan sufrido y que pasó de todo, pero cuando leemos es que de verdad pasó de todo hasta su último día, él nos dice estén siempre alegres. O sea, cuando veamos el contexto de estas palabras de un hombre que naufragó, que fue perseguido, que fue flagelado y todo lo que le pudo haber pasado le pasó, y él le dice a las personas que estén alegres. ¿Te imaginas? Y yo me imagino que él como modelo principal, él siempre estaba alegre. Y la alegría es fruto o debe ser fruto de cualquier cristiano. Cualquier cristiano que esté cerca de Dios debe manifestar esa alegría. No es que no se va a enojar, no es que va a estar sonreído todo el día, no es que no va a haber un día que no se pare de malas, pero la alegría no viene de ahí, la alegría viene de esa esperanza que nos da Cristo, de que yo me levanto un día y a diferencia del ateo, a diferencia del que está medio enredado y tiene ideologías de cualquier otro lado, a diferencia del que hace yoga, a diferencia del hinduista, de cualquier otra religión o de cualquier otra secta, yo sé que Cristo me ama y que Cristo me da esa esperanza de que yo voy a alcanzar una vida eterna, de que yo puedo ser feliz aquí y voy a seguir siendo feliz cuando yo muera y esté allá con Dios. Esa esperanza es la que debe alimentar nuestra alegría, es la que nos debe dar la capacidad de ver todo lo bueno en este mundo y de cómo cada cosa que nos pasa es voluntad de Dios y siempre es para nuestro propio bien. Y la otra es nuestro trato con los demás. No podemos decir que estamos cerca de Dios y que entonces vamos a tratar al prójimo como me da la gana, o peor, cuando estoy feliz lo trato bien, pero entonces cuando me paro de malas lo trato mal porque me paré de malas. Pues. Es muy importante que ese trato debe ser constante. ¿Ustedes creen que Jesús en su humanidad, cuando a él no lo dejaban comer, cuando la gente se amontonaba, cuando la gente le preguntaba a veces lo mismo o la gente no entendía, Jesús no perdía la paciencia? Jesús probablemente se molestaba, pero Jesús no dejó de amar a ninguno de esos, que cada uno que él se le presentaba, aún incluso para ponerle las trampas. Entonces es una cuestión de que es constante. El amor es una decisión y nosotros debemos decidir amar a todo nuestro prójimo independientemente de sus defectos, porque si Dios lo ama, yo también debo hacerlo. Muchas gracias, Esteban. Creo que ha sido bastante claro. Le agradecemos a todos ustedes la presencia aquí en este programa 2000 años después. Le invitamos a que nos acompañen aquí en la programación de FETV y aquí también en su programa. No nos queda más que decirle que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.